Hola, buenos días amigos, hermanos en Cristo Jesús. En esta mañana estamos ya en nuestro cierre del ayuno correspondiente a este día donde quizás hemos presentado muchísimas peticiones delante de Dios. Pero antes de empezar en este tiempo de meditación y cierre del ayuno, yo quiero que meditemos en esta adoración que está sonando. Yo quiero que usted medite por unos instantes en la letra de esta canción y que allí donde usted está pueda ser ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Oh Santo Dios, te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Oh Santo Dios, colocamos nuestra vida, Señor, delante de ti. Colocamos, Señor, cada familia, Padre amado, cada nación, cada persona, Señor, que está clamando delante de ti, oh Rey de Gloria. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Oh, Señor, porque no hay espíritu de temor sobre tus hijos, Padre. No hay esclavitud frente al temor, oh Santo Dios. Y declaramos libertad en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Hoy declaramos libertad a los días de día. Hoy declaramos libertad, libertad, libertad en el nombre de Jesús. Porque somos tus hijos, oh Padre Santo. Yo no soy un esclavo del temor. Adore al Señor y haga esta declaración a través de esta alabanza. Dígale, Señor, ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del temor. Oh Padre Santo, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, Santo Dios. Oh sí, Santo Dios. Oh Padre, que tu Espíritu, Señor, venza, Señor, todo temor. En el nombre de Jesús. Oh Santo, adórele y cante esta adoración. Oh sí, Señor. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Dígale, Señor, yo he sido liberado de ataduras. Somos tus hijos y las hijas. Oh Santo Dios. Oh sí, Señor, hoy cantamos libres, libres, Señor, libres en tu espíritu, libres en tu presencia, Rey de Gloria. Póstrese allí donde usted está. Recuerde que estamos en tiempo de ayuno. Adórele, abra sus labios y dígale, Señor, yo soy libre de todo temor que el enemigo ha querido colocar en mi vida, en mi casa, en mi nación. Oh Santo Dios, poderoso eres tú, Rey de Gloria. Oh Santo Dios, mira cada corazón afligido, Señor. Y así, Padre, como el pueblo de Israel tuvo temor al encontrarse frente al mar rojo, Señor, y tú abriste, Señor, un camino, abriste sendas donde no las había, Señor. Hoy declaramos que tú abres caminos, que tú abres sendas, Señor, donde no las hay, que tú das respuestas, Señor, que ni científicos ni gobiernos podrán dar, oh Santo Dios, porque tuyos son los tiempos, oh Padre amado. Porque tuya es la batalla, oh Santísimo Dios. Nosotros hacemos parte de tu ejército, Señor. Y tu palabra me enseña, Padre amado, que tú adiestras nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra, oh Santo Dios. Hoy lo declaramos, Señor, confiados en que tú estás con nosotros, Señor. Que tú no nos has desamparado, Señor. Oh Padre, hoy declaramos que somos tus hijos, Señor. Por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, oh Rey de Gloria. Así que declárelo usted con sus labios.
Diga, Señor, yo solo sé que yo soy tu hijo, que yo soy tu hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hija, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Declárelo en esta hora. Su amor ahogó todo temor en mí. Me rescataste y yo cantaré. El Señor nos rescató, el Señor nos libertó. Así que créalo en esta hora. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh sí, Padre, te damos la gloria y te damos la alabanza. Te damos la gloria, Señor, porque nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y el Señor cuida de cada uno de nosotros. El Señor nos guarda. Y qué bueno es poder decirle, Señor, aquí estoy, Padre, venciendo mi propia humanidad. Por eso en este cierre de ayuno, en este tiempo que vamos a estar hasta las 12, si así el Señor nos lo permite, yo quiero que usted aliste su Biblia, se prepare como un guerrero de Dios. Yo espero que usted este tiempo realmente lo consagre para Dios. Yo bendigo la vida de Yadira, que está en este momento conectada. Buenos días también para ti. Bendigo la vida de Cristian. Que Dios los bendiga. Bendigo la vida de cada uno de los que se va a ir añadiendo, y aún de los que verán posteriormente esta predicación, este mensaje. El Señor es nuestro Padre. El Señor nos ha rescatado. Y por eso nuestro tema de hoy tiene que ver mucho con la adoración que acabamos de escuchar. El temor como enemigo o amigo. Ese es nuestro tema del día de hoy. Y por eso yo quiero que antes de empezar oremos, nos presentemos delante de Dios, pidámosle a Dios que sea Él tomando el control absoluto de este tiempo, y que sea su corazón disponiéndose, su mente, su alma, su espíritu disponiéndose para este tiempo con el Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Levantamos nuestras manos, abrimos nuestro corazón y nuestras mentes, Señor, porque sabemos, oh Rey, que necesitamos de ti, Señor, que son tiempos difíciles, Padre, pero que nueva es tu misericordia cada día, oh Santo Dios. Hoy te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en este tiempo, en tu palabra, Señor, hablando de nuestras vidas, Señor, activando nuestros sentidos espirituales, Señor, creando una atmósfera propicia, Señor. Que cada uno de los que se conecta en esta hora, Señor, sea, Padre, tocado por tu palabra y por tu Santo Espíritu, Señor. Porque no queremos palabra de hombre, porque no queremos argumentos humanos. Queremos, Señor, tu palabra que es genuina, tu palabra que es real, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, en este tiempo, Señor, desarraigando todo espíritu de temor, Señor. Que sea tu Espíritu Santo convenciendo, Padre, ministrando conforme a la necesidad de cada persona, oh Santo Rey. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Señor, en cada nación, Padre, porque sabemos que se ha levantado un espíritu de temor
temor, oh Padre Santo. Y en medio del temor, Señor, no es posible accionar, no es posible reaccionar, no es posible escucharte, Padre. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, oh Santo Dios, desarraigando, Señor, arrancando de raíz, consumiendo a polvo y ceniza todo espíritu de temor que hay sobre las naciones, oh Santo Dios, que hay sobre cada familia, sobre cada territorio, oh Santo Dios, todo gobernador. En el nombre de Jesús, todo principado, Señor, que sea establecido, Padre, sobre cada país. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que es tu poder, que es tu espíritu, Señor, que eres tú mismo, Señor, con mano poderosa, Señor, desarraigando todo espíritu, todo principado, toda potestad, todo gobernador, toda hueste de maldad, oh Santo Dios. Hoy clamamos a ti, oh Santo Dios, con un corazón humillado, con un corazón contrito, Padre, porque sabemos que tú no lo despreciarás. En tus manos estamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermano, ahora su Biblia en Job, capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 25. Y nuestro mensaje en esta mañana tiene por título, ya se lo había dicho, pero como sé que se van añadiendo, el temor como enemigo o amigo. El temor como enemigo o como amigo. ¿Ya está listo? Yo le invito para que tomen sus apuntes, para que terminado ese tiempo en vivo usted pueda retomar la palabra y el Señor ministre su vida de una manera especial. Job capítulo 3, versículo 25 al 26, vamos a leer la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Yo quiero que lo leamos nuevamente y que usted le ponga el corazón, que usted le ponga todos sus sentidos a esa meditación. Leemos nuevamente a partir del versículo 25 de Job 3. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Yo estoy convencida que la mayoría de nosotros hemos leído, o al menos hemos escuchado la historia de Job. Y Job hace una declaración. Hace una declaración y es el temor. Job tuvo temor. Dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y recordemos un poquito por qué Job tenía temor, por qué Job se espantó, por qué Job tenía esa aflicción en su corazón. En Job capítulo 2, en el verso 7, yo le invito y le doy tiempo para que usted busque Job 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Quién era Job? La palabra me dice que Job era un hombre temeroso, un hombre que amaba al Señor, un hombre justo, piadoso, bondadoso, y que pasó todo un proceso. Recordemos que en cuestión de minutos, Job, quien era un hombre rico,
un hombre que tenía una buena posición, un hombre que tenía una relación con Dios a un nivel que quizás muchos no tienen. Dice que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, temiendo de que ellos hubiesen pecado contra Dios. Y Job recibió en cuestión de minutos noticias desgarradoras. Y esas noticias afligieron su alma. La Biblia nos dice que perdió todas sus riquezas materiales. También nos dice que perdió sus hijos, su salud. Dice que perdió el apoyo de su esposa, perdió aún a sus amigos. Todo esto en cuestión de minutos. Y por si fuera poco, su esposa, en lugar de darle como el apoyo que él necesitaba en ese momento, le pide que maldiga a su Dios y que se muera. En el versículo 9 del capítulo 2 de Job dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Una palabra y una pregunta bastante confrontadora en un momento tan difícil. Un momento donde la humanidad está a flor de piel, las emociones, hay tantos sentimientos encontrados. Y los amigos de Job no lo consolaron. Uno quizás dice, en medio de una situación tan caótica, donde pierdes tus posesiones, donde hay tantas situaciones, donde has perdido a tus hijos, donde todo en un abrir y cerrar de ojo cambia. Uno espera que si su familia, que en ese momento era su esposa, no es la idónea, no es esa mujer de apoyo, pues tus amigos sean quienes te pueden brindar en un momento dado ese apoyo que tú requieres. Pero los amigos de Job no lo consolaron, antes por el contrario, lo censuraron fuertemente. En Job, en el capítulo 4, nos habla de esa censura. Y como para ponerle la cereza a este pastel, parecía, oiga bien, parecía que Dios se había olvidado de él, debido a que por largo tiempo el Señor no respondió ni se pronunció para defender su causa. Muchas personas en ese momento se sienten así. Muchas personas en ese momento sienten que su vida está devastada. Muchas personas en ese momento sienten que su vida ha cambiado de la noche a la mañana, de tener a no tener, de contar con salud a no tener salud, de tener a sus seres queridos a no tenerlos, a estar en una condición lamentable, de absoluta aflicción, una situación que nadie esperaba quizás. Pero mira lo que dice Job capítulo 3, versículos 5 al 6. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual, pero usted puede leerla en la versión que usted maneja. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que sea arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Voy a leer en la versión Reina Valera. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Pero este es el capítulo 4, ¿no? Y cuando has llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Vamos a leerlo nuevamente. Job capítulo 3, versículos 5 al 6. Que borren del calendario ese día, que nadie se acuerde de él, ni siquiera el Dios del cielo, que se ha arrojado en las tinieblas y todos se olviden de él. Aquí encontramos a Job sufriendo. Él no quería que nadie se acordara ni siquiera del día en el que él había nacido. Él se sentía tan culpable de todo lo que le había acontecido. Pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, dice: mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza?
¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquí le están hablando los amigos a Job y lo están confrontando. Bueno, tu temor a Dios no es tu máxima confianza. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí encontramos a un hombre que se encontraba en un sufrimiento total. Un hombre que tenía una situación financiera, emocional, física, espiritual, social, familiar. Todas las áreas de su vida habían sido tocadas por la desgracia, habían sido tocadas por la aflicción. Todas las áreas de su vida. Y eso nos recuerda como lo que estamos viviendo en este momento. La población mundial. Hay una crisis financiera, emocional, física, porque nuestra salud está siendo tocada. Lo espiritual, porque este tiempo muchas personas están siendo confrontadas con su fe cuando quizás sus seres queridos están siendo violentamente arrebatados por esta pandemia y ellos se preguntarán, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no nos guarda? ¿Por qué Dios no nos libra si su palabra lo dice? Que Él nos guardará de toda plaga, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Pero también es una situación social, pero también es una situación familiar, porque aún las familias se ven tocadas por toda esta situación global por la que estamos atravesando. Job lo vivió solo. Era la única persona que estaba viviendo una situación tan aguda y tan difícil. El texto que leímos al inicio, en Job 3:25, nos dice que Job estaba espantado por causa del temor. Nos dice que Job estaba en un momento de angustia, en un momento de terror. Vuelvo y lo leo para los que se están conectando en ese momento. Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es el temor? ¿Qué es el temor? Job lo expresa aquí, lo que más yo he temido ha sobrevenido sobre mí, lo que más me asustaba es lo que a mí me sucedió. Y el temor en la Biblia tiene dos vertientes. Tiene dos vertientes. ¿Y cuáles son esas dos vertientes? Podemos hablar del temor como un amigo, pero también podemos hablar del temor como nuestro enemigo. Y el temor como amigo es aquel que nos permite actuar con reverencia delante de Dios. Ese es el temor como amigo. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Aquí estamos viendo que la palabra nos lleva por esa vertiente de que el temor es que es nuestro amigo. Pero estamos hablando del temor reverente a Dios, del temor a Dios que nos lleva a tener sabiduría, del temor a Dios que nos lleva a guardarnos para agradarle a Él, pero también el temor de Dios que nos lleva a atesorarlo, porque en Él encontramos salvación. Así que el temor como amigo está asociado a la obediencia, al respeto hacia Dios, está asociado a la reverencia total a Dios. El temor como amigo está ligado en la Escritura como sabiduría y conocimiento de Dios, pero también está ligado como servicio, está ligado como salvación. Pero cuando hablamos de la otra cara de la moneda, del temor como enemigo, el temor según el diccionario bíblico es una actitud de ansiedad, de angustia, causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno mismo.
Es decir que en este tiempo yo podría decir que la mayoría de las personas, que en la mayoría de las naciones está reinando el temor como enemigo. Está reinando la ansiedad, la angustia causada por esa preocupación que genera una amenaza contra nuestro futuro, contra un futuro incierto, porque en ese momento nuestro futuro es incierto, no sabemos qué va a suceder. Estamos aquí esperando en Dios, esperando qué va a acontecer, esperando qué va a hacer Dios con cada uno de nosotros, pero hay quienes en medio de esta espera están siendo ahogados por el temor. Hoy el Señor quiere que tú seas consciente y que no hagas caso omiso, porque no hay peor situación que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y a veces entramos en ese mundo tan religioso que queremos negarnos que hay temor. Pero cuando yo reconozco mi condición, yo puedo avanzar. Cuando yo digo, Señor, de verdad, yo tengo temor. Y puedo decir que hay temor por muchas situaciones naturales, porque estamos viendo los testimonios, las noticias, estamos siendo bombardeados por todas las noticias y los acontecimientos del mundo entero. Y esto genera angustia, aflicción, tristeza, desolación, cuando vemos todo por lo que están pasando nuestros hermanos en los otros países. Las familias quebrantadas, desesperadas porque no saben qué hacer. En ese momento está reinando el temor como enemigo, pero hoy en el nombre de Jesús tenemos que desarraigar todo espíritu de temor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra nación. Hoy el Señor nos está diciendo, es que yo te he puesto a ti por sal para que preserves. Yo te he puesto a ti por luz para que ilumines en medio de las tinieblas y no permitas que el enemigo a través del temor infunda en ti parálisis espiritual, que no te permita accionar. Las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Y antes de mencionar esas citas, yo quiero señalar que este tipo de temor puede ser real o imaginario. El temor que es nuestro enemigo puede ser real o imaginario. Hay personas que temen a cosas que están solo en su mente, cosas que no han sucedido. Se adelantan a los tiempos de una manera negativa. El Señor quiere que nos adelantemos a los tiempos, pero de una manera positiva, en fe, creyendo que todo lo que el Señor va a hacer es por nuestro bien. Aún lo que está sucediendo, todo lo que el Señor está permitiendo, tiene un propósito no de mal, no tiene un propósito para dañarnos. El Señor quiere que en este tiempo no reine el temor, sino que el temor como enemigo, sino que reine el temor como amigo, el temor reverente al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que reine la reverencia ante Él, que vuelva el principio de la sabiduría al corazón de cada persona y de cada familia. Por eso, en Job capítulo 4, versículo 12 al 14, encontramos un muy buen ejemplo, y es el caso del mismo Elifaz, el amigo de Job. Y dice la palabra del Señor, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Elifaz tuvo temor. Y dice que ese temor aún él lo podía percibir en su imaginación, en su sueño, porque cuando estamos seriamente afectados, aún dormidos, no podemos tener paz. Y dice que Elifaz tenía visiones nocturnas,
Cuando el sueño caía sobre él, venía el espanto, venía el temblor, se estremecía de solo pensar en lo que estaba viviendo su amigo Job. Él se estremecía pensando en que quizás lo que estaba viviendo Job podía también acontecerle a él mismo. Y esa es la misma situación que llena de temor al mundo en este instante. Y es el temor a pensar de que vamos a estar igual que Ecuador, que Italia, que España, que la China, que vamos a estar en las mismas situaciones, que quizás esta pandemia va a acabar con nuestra familia, que quizás todo lo que habíamos soñado, lo que habíamos planeado, no se va a poder realizar. Es el temor a lo incierto, es el temor a no saber qué va a ocurrir y que quizás en medio del sueño aún ese temor es evidente, aún ese temor se manifiesta. El temor trae psicosis, te sugestionas. El temor hace que venga la sugestión a tu vida y empieces a sentir que, uy, ya me duele la garganta, me duele la cabeza, estoy como caliente, me está subiendo fiebre, tengo tos, uy, estoy estornudando, Dios mío. Y empieza la sugestión, porque la puerta por la cual el enemigo empieza a reinar es la puerta del temor. Y hoy en el nombre de Jesús, yo te quiero invitar que en este tiempo de ayuno, ahí donde tú estás, empieces a desechar, que le pidas al Señor, Señor, desarraiga de mi corazón el temor que me está inundando, que me está invadiendo, Señor. El temor que está tocando mi vida, el temor que está tocando mi corazón. Dile al Señor, Señor, yo necesito ser libre de este espíritu de temor, porque el temor no proviene de Dios. El temor lo coloca el enemigo y es una de sus armas más poderosas, pero mayor es Dios quien está en nosotros. Así que yo te invito para que renuncies a ese espíritu de temor, renuncies a ese espíritu que el enemigo ha querido colocar sobre ti, sobre tu casa, para que no te dejes sugestionar, para que no te dejes llevar por este terror. Esta es una saeta del enemigo. El Señor dice que en su palabra en Efesios 6, que el enemigo lanza dardos de fuego, y este es un dardo de fuego, pero que solo tomando el escudo de la fe podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Hoy yo te invito para que tú tomes el escudo de la fe. Yo te invito para que no te dejes oprimir. Yo te invito para que te fortalezcas en el Señor. Yo te invito para que tomes control sobre tu alma y hables con ella y le digas, como en una ocasión dijo David: oh alma mía, ¿por qué te afliges y por qué te turbas dentro de mí? Confía en el Señor, espera en Jehová. Tienes que hablarle a tu alma mediante el Espíritu Santo que está en ti. Yo no puedo venir a alentar a otros, yo no puedo pararme, hablarle a otros de fe, de Dios, de esperanza, de salvación, cuando mi alma está siendo afectada por el temor. Yo no puedo, porque si el temor ha entrado en mi corazón, en mi vida, en mi alma, el temor es el que está dominando mis acciones, mis pensamientos. Así que Elifaz tenía un temor tan profundo. Y yo quiero que tú revises, ¿cómo estás tú? ¿Realmente estás confiado? ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Estás lleno de fe o estás lleno de temor? ¿Estás preocupado? ¿Qué voy a comer mañana? ¿No tengo dinero? Acuérdate que Job fue tocado en todas las áreas. Financieramente se quedó sin nada, sin nada. Pero mientras esto ocurría, Job hizo una gran declaración y dijo:
Jehová Dios, Jehová dio, pero Jehová quitó. Sea su nombre bendito, sea su nombre alabado, sea su nombre exaltado. No tenemos por qué tener temor si hay o no hay alimento, si hay o no hay dinero. No tenemos por qué temerle al coronavirus, al COVID-19, como usted lo quiera llamar. No tenemos por qué tenerle temor. Porque Jesús venció todas las enfermedades, todas. Las de antes de Él y las después y las que han sido después de Él. Jesús las venció en la cruz del Calvario. Y esta es la certeza y esta es la convicción que tenemos nosotros, sus hijos. Tú tienes que decir, yo no soy esclavo del temor. Por eso escuchamos esa preciosa adoración que salió del corazón de un salmista que pasó un momento tan difícil en su vida. Hoy podemos decir, Señor, yo quiero que en medio de la adversidad, yo quiero que en medio de la dificultad, Señor, yo pueda estar confiado. Que en medio de la dificultad, Señor, yo pueda ser como Julio Melgar, que tenía temor. Él tuvo temor cuando fue diagnosticado con cáncer. Él tuvo temor porque quizás tenía muchos sueños, muchos planes. El saber que iba a abandonar este mundo y que es un proceso desconcertante porque nadie lo ha vivido, solo el que se va. Y él tuvo temor, pero él, a través de ese don tan precioso que Dios le había dado, que le había entregado, él ministró su propia alma. Él llevó la palabra del papel a su vida. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Que la palabra trascienda a nuestra vida. No que se quede en nuestros labios de declaraciones vacías, declaraciones sin fe. Porque la palabra me dice que la fe sin obras es muerta y que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Julio Melgar dijo, yo no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y si yo soy el hijo, Él es mi padre. Y mi padre me ama. Y nosotros hoy tenemos que decir, mi padre me ama. Si tú eres hijo, en espíritu y en verdad. No eres un hijo solo de labios. Tú tienes que decir, mi padre me ama. Y si mi padre me ama, Él sabe que es lo mejor para mí. Él me guardará. Muchos pensaban y creían quizás que Julio Melgar iba a ser curado de esta enfermedad. Y para muchos quizás pensarían que la mejor solución o el respaldo de Dios estaría si él era sano. Pero muchos no comprendieron que el Señor hizo una obra preciosa a través de su vida. Y fue permitir que él fuera el mejor adorador en ese momento de dificultad. Que lo mejor de él saliera en una prueba de fuego. Que lo mejor, la mejor adoración de Julio Melgar estuvo en sus momentos de temor y angustia. Nosotros tenemos que decirle, Señor, que lo mejor de mí salga en estos momentos de temor y angustia, cuando el mundo entero está angustiado, cuando el mundo entero está afligido, cuando el mundo entero está en angustia, Señor. Yo quiero que salga lo mejor de mí, lo mejor de mí. Permítame un momento. Yo quiero que salga lo mejor de mí. Amén. Elifaz reconoció que aún mientras dormía no tenía paz. Dile, Señor, yo necesito que tú me llenes de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún mi propio entendimiento. Por eso yo quiero
manifestarle o enseñarle algunas soluciones para enfrentar el temor. Job dijo en el versículo 26 del capítulo 3: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. No encuentro paz, no encuentro sosiego, no hallo reposo, sino agitación, preocupación, alteración. ¿Será cierto que no existía paz? ¿Será cierto que no existía solución para el temor que sentía Job? Porque él lo está diciendo: yo no encuentro paz. Yo no encuentro, Señor, sosiego. Y esto es lo que sucede cuando hay temor en nuestras vidas. Esto es lo que está sucediendo en cada familia de cada nación que ha sido tocada por esta enfermedad, por este virus, por esta situación. Cada familia en ese momento no encuentra solución. Muchos están enloquecidos en medio de la desesperanza. Pero ¿será posible encontrar paz, sosiego y reposo en medio del temor? Y yo hoy te digo en el nombre de Jesús que sí es posible. Esa era la perspectiva de Job desde el sufrimiento. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, estamos en angustia, esa es la condición propicia para que el enemigo cumpla sus planes en ti. Esa es la condición ideal para ser vulnerables ante las acechanzas del maligno, ante los ataques del maligno. Por eso era necesario que Job tuviera una experiencia nueva. Dios estaba tratando con la vida de Job de una manera especial. Dios permitió todas estas situaciones en Job porque Dios quería llevarlo a otro nivel. Dios nos quiere llevar a otro nivel. No te enfrasques en lo natural. Permite que tus ojos naturales se cierren y dile al Señor: Señor, yo quiero que mis ojos espirituales se abran en este momento, Señor. Que a partir de este momento yo pueda caminar viendo, no con mis ojos naturales, sino con mis ojos espirituales. Que a partir de este momento, Señor, mis oídos naturales se cierren, Señor, y mis oídos espirituales se activen para yo poder escuchar tu voz, para yo poder escuchar tu directriz, para poder escuchar tu guianza, Señor. El pueblo de Israel tuvo temor cuando salió de Egipto. Dice la palabra que el Señor los sacó con brazo fuerte, con mano poderosa. Ellos habían visto todas las manifestaciones de Dios para sacarlos de la esclavitud. Y cuando ellos salieron, porque Faraón estaba afligido, estaba en un momento de turbación, tuvo temor, y él se sintió incapaz de retener al pueblo porque el Señor lo hirió con plagas. Y al final todos los primogénitos que no habían sido guardados bajo el manto del Señor fueron heridos de muerte. Y Faraón sintió que su vida se desbastó y él quiso acabar con el problema y dijo: mi problema en este momento es este pueblo, que se vayan. Pero cuando él los dejó ir y él sintió que todo su imperio había caído, él dijo: no, yo tengo que recuperarlos. Y en ese momento dice la palabra que Faraón y todo su ejército va tras el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se ve en medio de una situación tal, como decimos nosotros, en medio de la espada y la pared, porque atrás estaba el ejército y el faraón, y delante de ellos había un gran mar, no tenían embarcaciones. ¿Cómo lo vamos a atravesar? Y es allí donde el temor les jugó una mala pasada,
Cuando empezaron a hablar, empezaron a cuestionar, empezaron a irse en contra de Moisés. Pero el Señor una vez más les mostró su poder y abrió una senda donde no la había. Sus ojos espirituales se abrieron para entender nuevamente cuál era el poder de Dios. Y pudieron no solamente con sus ojos, sino con sus pies. Pudieron palpar que Dios es real. Porque Dios no solamente abrió el mar, sino que permitió que ese sendero fuera seguro, fuera seco. Ellos pudieron ver la gran manifestación de poder de Dios en medio de una dificultad como esa. Hoy el Señor quiere hacer lo mismo en cada nación. El Señor quiere manifestar su gran poder y quiere demostrarnos una vez más que Él es Dios, que Él es poderoso y que el mundo entero tiene que doblegarse ante Él. Que no hay gobierno, que no hay persona, que no hay científico, no hay ciencia, no hay argumento, no hay nada que pueda superar la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que nuestra fe sea activada, que nuestra fe sea inquebrantable pese a los tiempos, porque los tiempos serán difíciles cada vez más. Y usted tiene que estar preparado para eso, para enfrentar cada batalla. Usted no puede dedicarse simplemente a declarar la palabra y a no vivirla. Cuando usted dice, Señor, adiestra mis manos para la batalla, es porque el Señor está diciendo que nosotros hacemos parte de su ejército. Y un ejército no se rinde. El ejército está en pie de lucha, en pie de batalla hasta el final. O ganamos la batalla o perdemos la vida. Pero nunca se rinde. El ejército de Dios nunca se rinde. El ejército de Dios no se doblega al temor. El ejército de Dios jamás será vencido, porque el comandante, el que nos direcciona, es Dios. Así que tú tienes que aferrarte a tu posición delante de Dios. Tienes que cerrar tu corazón ante el temor. Elifaz tuvo temor, Job tuvo temor, y empezaron a hablar conforme a su momento de angustia, a su momento de aflicción. El temor era imposible vencerlo para Elifaz, era imposible vencerlo para el pueblo de Israel. Aún Josué tuvo temor cuando el Señor le dijo, tú eres el que va a seguir con la misión que yo había entregado a Moisés. Tú eres el sucesor de Moisés. Y el Señor le dijo, no temas, porque yo te voy a entregar toda la tierra que te he prometido. No temas, no desmayes. Y el Señor se lo dijo, ¿por qué? ¿Porque quería hablar simplemente? No, hermanos. Usted tiene que aprender a analizar cada texto con su contexto. El Señor se lo dijo a Josué porque Josué tenía temor. Porque el Señor conocía qué había en el corazón de Josué. Porque el Señor sabía que si el temor estaba en el corazón de Josué, él no iba a poder vencer en cada una de las batallas que tenía que librar para alcanzar la tierra prometida. El Señor dijo, Josué, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que estaré contigo donde quiera que tú vayas. No importa cuál sea la situación, yo voy a estar contigo. Hoy el Señor te está diciendo, no importa cuál es la situación mundial, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. No desmayes, no ceses, no dudes, no dejes que el amor por mí se enfríe, porque en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, no importa cuántas situaciones tengamos que vivir. No importa. Si el Señor está contigo, todo estará bien. Así que dile a tu alma, todo estará bien. Isaías 41:10
nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de la justicia del gobierno. Ay, no estamos trabajando, y cómo vamos a pagar los servicios, cómo vamos a pagar el arriendo, cómo vamos a comer. El Señor está diciendo, no temas porque yo estoy contigo. No te preocupes porque yo soy tu Dios. Yo te ayudaré siempre. No dice algunas veces, tal vez te ayudaré. Si estoy de ánimo, si estoy de buen humor, te ayudo. No, la palabra me está diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque la justicia de Dios es real, es verdadera, es genuina. Oh Santo Dios, oh Santo Señor, oh Santo Señor. Y lo primero que debemos reconocer es que el temor no es parte del plan de Dios. El temor no es parte del plan de Dios. Si tenemos que morir, hermanos, pues moriremos. Pero vamos a morir confiados de que el Señor ha preparado moradas eternas. Oh Santo Señor. Oh Santo Dios. Oh Rey de Gloria. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Oh Sabashere Kararabakaira. Oh Sibikaira Shere Kararabakiri Maya Santi Marashere. Arabakaira Mashere Kanti Mashere. Arabarimi Kairi Shere Nimi Kanti Shere. Oh santo eres tú, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Poderoso eres Dios. No importa, hermanos, que tengamos que pasar, que tengamos que padecer. No importa. No importa. Esa es la fe que tenemos los hijos de Dios. Esa es la certeza que tenemos, hermanos. Si tenemos que morir, moriremos. De algo tenemos que morirnos algún día. El Señor nos sana de todas las enfermedades, menos de la última, de la que tenemos que morirnos. Así que no tema, empodérese, asegure su lugar en el reino de Dios. Eso es lo que usted tiene que preocuparse, de asegurar su lugar y el de su casa en las moradas eternas, porque el Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre nos sustenta. Esa es la posición que tienen los guerreros del Señor. Allí es donde usted tiene que estar firme, plantado, que aunque venga la corriente más fuerte, usted no se va a mover de su posición en Dios. Usted va a permanecer. Usted va a permanecer y va a extender el reino de Dios en estos tiempos. Usted ya no va a dormir. Hemos escuchado tanto y usted podrá decir, el pastor siempre nos dice lo mismo. Y es lo que Dios está hablando a través de él. Porque a veces pensamos, no, el pastor no tiene nada más que predicar. No. Es porque el Señor conoce quiénes somos nosotros. El Señor conoce las ovejas de su prado. Y por eso el Señor está diciendo, no duerman más. ¿Hasta cuándo van a dormir? ¿Hasta cuándo van a estar con esa tibieza espiritual? ¿Hasta cuándo van a llevar un evangelio tan liviano? El evangelio tiene un peso. Y es el peso del compromiso. Es el peso de negarme a mí mismo. Es el peso de renunciar a quién soy yo. Es el peso de morir.
morir a nuestra condición humana. El Señor quería que Job muriera a esa condición humana. Job tenía todo, pero el Señor quería llevarlo a un nivel superior, a otro nivel. Dios quería movilizar a Job de su zona de confort en la que están muchos en este momento. Y que solo bajo esta crisis han querido retornar. Por eso el Señor nos colocaba, vamos a hacer nuestra operación Éxodo. Y nuestra operación Éxodo es recordarle a todo el mundo que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado y la condenación para darnos vida eterna. Esa es la operación Éxodo. Operación Éxodo, donde usted está invitado a participar, evangelizando a través de las redes, invitando a alguien, compartiéndole la palabra, decirle: yo te invito para que escuches esta palabra de parte de Dios, no para que usted se quede allí engordando usted solo, escuchando palabras solo para usted. Es para que usted se active para que en lo que usted no ha podido hacer en todo este tiempo, hermano, empiece a hacerlo, empiece a movilizarse en el nombre del Señor. ¿Quién te ha dicho el Señor que tú eres? ¿Quién me ha dicho el Señor que yo soy? Ese es el que tiene que salir en este tiempo. Eso es lo que el Señor quiere que tú hagas en este tiempo. Tú no puedes seguir más en esa misma condición de apatía. Ay, no voy a ver las noticias porque qué triste. No. Los guerreros del Señor tienen que estar apercibidos de los tiempos, qué está pasando en los otros países. Yo cómo puedo ayudar en los otros países, orando, clamando, intercediendo, porque el Señor dice: y busqué a uno que se levantara, a uno que orara, a uno que intercediera, y no hallé. Y es el espíritu de temor el que no te deja ver las noticias, el que no te deja escuchar los testimonios de las demás personas, para que cuando tú los escuches no te quedes simplemente diciendo: ay, qué triste, qué pesar. No, es para que tú ores en todo tiempo, no por imposición del pastor. Es porque el Espíritu Santo que está en ti te lleva a esa condición, a orar, a sentir el dolor de los demás. No que porque quizás tú no estás siendo tocado, porque tus finanzas están bien, porque tienes tu alacena llena, porque en tu casa no hay enfermos, entonces no te importa lo que está pasando con los demás. Esa es una posición egoísta y del diablo, del enemigo, porque Satanás solamente piensa en él. Pero los hijos de Dios estamos llamados a pensar en los demás, a dolernos de las situaciones de los demás. Los hijos de Dios no estamos llamados a estar en esa frialdad y en esa apatía. Los hijos de Dios estamos llamados a estar en la línea de batalla, estar parados en la brecha, guerreando. A eso estamos llamados los hijos de Dios. Así que, hermanos, no podemos seguir siendo esa iglesia pacífica, pasiva. Ese es el tiempo de todos esos ministerios que el Señor levantó en estos últimos años. Ministerios de restauración, ministerios de altar y fuego, ministerios del nuevo pacto. Esos son los que tienen que estar trabajando ahorita, no los ministerios financieros, los ministerios de motivación, muchos predicando simpleces, palabras de hombre, palabras de contentamiento carnal. No, estamos llamados en este tiempo a hacer que el pueblo vuelva, todos aquellos que se apartaron vuelvan al redil, y aún los que no conocen, que conozcan que Dios es grande, que Dios es real, que aunque en ocasiones el Señor no obra como nosotros esperamos, tenemos la certeza de que el Señor va a traer una compensación, y esa recompensa del Señor será ya en esas moradas, allá en el reino celestial. Será el día del galardón para aquellos que han perseverado en Dios.
El Señor ha dicho: no temas, no temas, yo estoy contigo. Convéncete, convence a tu alma, convence a los de tu casa. Levántate y deja ya la pasividad, deja la pereza, deja las excusas para decir: ay, es que yo quería empezar a predicar, pero mire, no puedo predicar, no puedo hacerlo, porque estamos encerrados, aún encerrados en tu casa. Puedes predicar, puedes orar, puedes interceder, puedes clamar. No como tú quieras, sino como el Espíritu de Dios te guíe. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Escuche bien, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Léalo nuevamente, léalo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo, ¿qué? Castigo. ¿Y cuál es el castigo? ¿El Señor nos castiga? No, es el castigo del maligno. Porque cuando hay temor en mi vida, yo invalido el temor, el poder de Dios sobre mí. El temor de Dios me ayuda a estar confiado de que el Señor va a hacer algo a mi favor. Pero el temor que es contrario a Dios, el temor que infunde el enemigo, ese temor trae castigo y trae consecuencias sobre mi vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Tú no puedes seguir permitiendo que este espíritu de temor gobierne tu vida, gobierne tu casa, gobierne nuestra nación. No podemos permitir que el enemigo quiera enseñorearse en este tiempo donde el Señor está restaurando al mundo entero. No podemos permitir que el temor vende nuestros ojos. No podemos permitir que el temor nos paralice. Y aún desde Génesis, nosotros podemos ver cómo Adán y Eva, antes de pecar, vivían bajo la comunión de Dios. Vivían en esa comunicación permanente de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se movía. Y ellos estaban siempre bajo esa cobertura de Dios, esa libertad, pero esa bendición se acabó, esa comunicación sufrió una ruptura cuando ellos pecaron. Y me dice la palabra que cuando ellos pecaron y escucharon la voz de Dios, sintieron temor. Sintieron temor. Es decir, que puedo enfrentar mi temor en la fortaleza del Señor. Y de esta manera yo puedo dominarlo. Y no que el temor me domine a mí. Cristo vive en mí. Y al centrar mi atención en su perfecto amor y su perfecta voluntad, yo soy libre del temor. Yo soy libre del temor. Pero cuando yo dejo que el temor gobierne mi vida, yo ya no puedo decir lo mismo. Yo no puedo decir que yo soy libre. Yo no puedo ver el poder de Dios obrar sobre cada situación. Yo no lo puedo ver porque me estoy dejando mover. ¿Por qué? Por las angustias y la aflicción. Así que así, cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente ellos sintieron temor y se escondieron de la presencia de Dios. Ellos sabían que habían pecado y que merecían la disciplina del Señor. Y hay muchas personas que en este momento se sienten así.
Ellos piensan que, uy, esto es un castigo de parte de Dios. Esto es un castigo de parte de Dios y no lo están viendo como una oportunidad para que se reconcilien con Dios, para que se arrepientan. Porque nada de lo que el Señor hace, lo hace con fines de maldad. Nada de lo que el Señor permite, el Señor lo permite con el fin de hacernos daño. El Señor siempre lo permite con el fin de lograr en nosotros un crecimiento, de lograr en nosotros ese efecto de arrepentimiento, de movilizar nuestras almas hacia Él, hacia su presencia. Por eso en Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Yo cómo puedo enfrentar el temor? Primero, usted tiene que buscar a Dios. Deseche el pecado de su vida, porque el pecado es el que nos hace sentir temor. Si usted no tiene pecado, no importa si usted muere en estos tiempos, porque usted tiene la certeza de que se va con el Señor. Pero los que tienen temor a morirse es porque no saben a dónde van sus almas. No saben, entre comillas, porque sí saben, aunque no lo quieran reconocer. Si saben que apartados de Dios no tendrán redención y vida eterna. Ese es el temor que hay. El temor a reconocer que lo que está escrito en la Biblia es real y se está cumpliendo. El temor a reconocer de que hay un final. El temor a reconocer de que no vamos a estar eternamente en este mundo. Que la eternidad es otra. Que la eternidad es a otro precio. Que la eternidad es a otro nivel. Por eso, mi querido hermano, amigo que me escucha, hoy el Señor nos está diciendo: ¿qué tipo de temor hay en ti? ¿El temor como amigo o el temor como enemigo? Y yo quiero pararme en este planteamiento. Y yo quiero darle unos segundos a usted, para que usted allí donde está ore y le pregunte al Señor: ¿qué tipo de temor hay en mí? ¿Cuál es el temor que está reinando en mí? ¿Cuál es el temor que está reinando en mí? Oremos. Señor, yo te doy gracias. Preséntese delante de Dios como usted quiera. Preséntese allí. Preséntese delante de Dios. Oh Santo Señor Jesús, aquí estoy, Padre. Abra sus labios y no me mires, simplemente cierra sus ojos. Preséntese delante de Dios, porque Dios en este momento va a hablar a su corazón. Dios va a hablar a su alma. Dile: Señor, aquí estoy. Si usted puede postrarse, si usted puede arrodillarse, hágalo. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti, Padre. Preséntese con sus propias palabras. Declárele al Señor su condición. Reconozca su pecado en esta hora. Dígale: Señor, yo necesito ser libre de toda condenación en esta hora, Padre. Porque es el pecado, Señor, que está reinando en mi vida, Padre. Yo renuncio a toda condición pecaminosa. Y abra sus labios y confiesa su pecado. Hágalo con libertad. Yo no lo estoy escuchando. El Señor es quien lo escucha en este momento. Eso es un acto de fe. Eso es un acto de obediencia. Hágalo.
Hágalo delante del Señor. Arrodíllese, invite a los que están en su casa. Dígale, vamos a orar en este momento, vamos a declararle al Señor la condición de nuestra vida, la condición de nuestra alma. Dígale, Señor, aquí estoy y yo reconozco que he fallado delante de ti, que he pecado, Padre, por palabra, por hecho, por omisión. Oh Santo Señor, y hoy quiero que tú, Señor, quites todo pecado, Señor, y que traigas a mi mente, a mi corazón, a mi memoria, todas aquellas acciones, Señor, que han sido desagradables para ti, todas aquellas acciones que yo he cometido y que han sido desagradables para ti. Dígale al Señor, Padre, yo necesito que tu palabra sea real en mi vida. Yo necesito que tu palabra, Señor, eche raíz, germine en mi vida, Padre. No se quede mirándome si hago muecas, no hago muecas. No, este no es el tiempo para eso. Ese es el tiempo para que usted se ponga al día, se ponga a cuentas con el Señor. De eso se trata en los ayunos, de lograr quebrantar nuestra humanidad y que el Espíritu sea el que vivifique nuestra vida, que sea nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros creciendo mientras que nuestra humanidad mengua. Es someter nuestra carne a lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Usted no puede estar simplemente aguantando hambre, absteniéndose de comer alimentos y seguir siendo el mismo pecador, el mismo impío. Hoy el Señor te está llamando al arrepentimiento. ¿Cuántas palabras has escuchado? ¿Cuántas personas te han hablado? Oh Santo Señor, oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Rey de Gloria. Señor, te necesitamos, te necesitamos. ¿Cuántos han escuchado palabra? Aún el Señor te ha hablado a través de otras personas y te conmueves en el momento y te quebrantas en el momento y te afliges en el momento, pero después se te pasa y sigues por el mismo camino. Hoy el Señor te está llamando al orden, te está llamando al arrepentimiento. Hoy el Señor está confrontando tu vida. ¿Quién dices que eres? ¿Eres mi hijo? Te dice el Señor. Si eres mi hijo, entonces obedece mi palabra. Camina en mis principios. Desecha el pecado de tu vida. Oh, santo eres tú, Señor. ¿Quién dice que eres tú? ¿Tú eres mi hijo? Camina como yo te lo demando. Camina como yo te lo he pedido. Camina en mi verdad. Camina por la senda que yo he trazado para ti, te dice el Señor. Oh, santo eres tu Dios. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Oh, santo. Oh, santo Rey. Oh, santo Señor. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Deja que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ti. Fuego de Dios desciende en esta hora. Fuego de Dios en esta hora, allí donde está cada uno de mis hermanos, Señor, que ha creído, Señor, y se ha entregado en este tiempo, Señor, para que hables a su vida. En esta hora yo te pido que tu fuego santo descienda sobre ellos, consuma toda iniquidad, todo pecado, Señor. En esta hora, fuego de Dios, fuego santo, fuego que consume, fuego que activa, Señor, que reaviva, que reactiva ministerios, oh santo Dios, fuego de Dios que restaura, oh santo Rey, oh santo Señor, fuego de Dios que consume, Señor, todo lo que está escondido y que no procede de ti, toda simiente, toda semilla, Señor, que el enemigo ha colocado, Padre, todo dardo, Señor, se apaga, Señor, y se consume bajo tu fuego, porque mayor es tu fuego, Señor, que puede consumir aún todo dardo de fuego que el enemigo, Señor, ha lanzado en contra de la vida de cada uno de mis hermanos, en contra de la vida de cada una de las naciones.
Oh Padre Santo, en esta hora te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, que quites todo agotamiento, Padre, que quites, Señor, toda carga en el nombre de Jesús. Oh Santo Dios, todo espíritu de temor en esta hora lo declaro inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre que es sobre todo nombre, es en el nombre en el cual hay poder para destrucción de fortalezas. Oh Santo Dios, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que el enemigo no podrá bloquear tu poder y tu mover en esta hora. Oh Santo Dios, que el enemigo no traerá confusión. Oh Santo Rey, hoy declaramos, Señor, tu poder manifiesto sobre cada casa, Señor, que en este momento sea dispuesto, sobre cada persona que sea dispuesto y que ha creído a ti, Señor. Oh Padre Santo, hoy nos movemos por el Espíritu una vez más, Señor, creyendo que tú obras, Señor, creyendo que tú estás sanando cada vida, cada corazón, creyendo que tú estás restaurando, reconciliando, Señor, personas que se han apartado, Señor, en esta hora las llamamos delante de ti, oh Santo Dios, que seas tú, Señor, quitando toda dureza de corazón, todo sentimiento, Señor, toda persona que ha sido lastimada aún dentro de las congregaciones. Hoy las presentamos delante de ti, Señor, y declaramos que tú colocas un bálsamo sobre sus vidas. Declaramos, Señor, que tú estás obrando, que tú estás operando en esta hora. Oh Santo Dios, poderoso eres tú. Oh Rabacaira, Sherekeribikaira. Oh Sarabasherekiribakaira, Sentimashere. Oh Santo Dios, grande es tu poder, grande es tu poder. Grande es tu poder, grande es tu poder, oh Santo Dios. Hoy declaramos, Señor, libertad sobre estas almas cautivas en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor. Declaramos una cobertura especial. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesús, Señor. Tú reprendes al devorador por nosotros en esta hora en el nombre de Jesús. El devorador, Señor, de nuestra paz. Ese devorador, Señor, que se llama temor. En esta hora declaramos que tú, oh Santo Dios, lo desarraigas, Señor, de cada corazón, de cada vida. En esta hora en el nombre de Jesús, porque qué más que tu presencia, Señor. Tú nos bastas, oh Santo Dios. Contigo todo lo tenemos, oh Santo Rey de Gloria. Poderoso eres tú, Señor. Oh Santo Dios, hoy oramos, Señor, por Sao Paulo. Hoy oramos, Señor, por Brasil. Hoy oramos, Señor, por cada nación, Señor, que se ha postrado delante de ti. Oramos también por aquellos que no lo han podido hacer porque es el pecado, Señor, que les impide acercarse a ti. Oh Santo Dios, hoy oramos por Ecuador, por cada familia que está afligida, Señor, por aquellas personas, Señor, que ven a sus seres muertos, Señor, y no han podido, Padre amado, darles su sepultura, Padre Santo. Oh Rey de Gloria, Santo eres tú. Hoy apelamos a tu misericordia, Señor. Hoy apelamos a tu amor, Señor, porque tu amor cubrirá multitud de pecados. Oh Santo eres tú, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Por eso te alabamos en esta hora y te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Rey amado. Oh Santo Rey poderoso eres tú, Señor. Declaramos, Señor, un mover sobrenatural de tu espíritu sobre esta nación, sobre todas las naciones de la tierra. Señor, se quebrantan altares, se destruyen altares paganos. Oh Santo Dios, esos lugares altos que han sido, Señor, confinados para adorar al enemigo, Señor, en esta hora se consumen bajo tu fuego, Santo Dios, declarando que el enemigo no puede tocar mi vida ni la de mi casa, la de mi familia, Señor, porque estamos bajo tu cobertura. Tu sangre preciosa nos cubre, oh Santo Dios, tu sangre preciosa nos libra, Señor. Estamos bajo tu manto, bajo tu cobertura, oh Santo Dios, porque eres tú el que obra, Señor. Solamente nos hemos dispuesto, nos hemos parado, Santo Dios, en la brecha a interceder, Santo Dios, por España, Señor. Que sane, Señor, el corazón de cada persona, Señor, que vuelvas el corazón del pecador hacia ti en esta hora, Señor, porque tú los amas, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo para que muriera por ellos en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, Señor, y ese sacrificio es vigente a todas las generaciones de la tierra. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tu poder se extiende y que tu palabra se cumple
contemple y que toda rodilla se doble y confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo ha venido a redimirnos. Oh Santo Dios, hoy te alabamos y te glorificamos a ti, oh Santo Señor. Oh Señor, tú nos has amado tal como somos, Señor. Hoy nos acercamos sin temor a ti, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Oh Santo, Santo, Santo. Hoy nos acercamos sin temor, porque es el pecado quien pone el temor. Hoy estamos libres de pecado, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Lo hemos declarado, lo hemos confesado y hemos renunciado a Él. Oh Santo Dios, oh Señor, porque tú has redimido, Señor, mi camino. Tú redimiste mi camino, tú redimiste el camino de cada hermano, Señor, y estás redimiendo el camino de cada nación. Oh Señor, tú estás redimiendo cada una de nuestras obras, cada una de nuestras acciones, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Oh Santo Dios. Oh Santo Dios. Siga orando allí donde usted está, no se canse de orar, hermano. Si usted se cansa de orar es porque usted no tiene el hábito de orar. Ora 5 minutos, 10 minutos y ya se cansa y no sabe qué decir, es porque no tienes el hábito de orar. Estos tiempos es para orar, para presentarnos delante de Dios. Ore allí donde está usted, que no se le acaben sus palabras, déjese ministrar por Dios. Diga: el Espíritu Santo coloca en mis labios el por qué orar. Exprésale al Espíritu Santo de Dios cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu relación con Dios. Señor, te necesitamos. Tú eres el Todopoderoso, el que es, el que ha sido, el que será, el que vendrá nuevamente en las nubes por una iglesia, por su pueblo, un pueblo sin manchas, sin arrugas. Dile: Señor, yo necesito que toda mancha de mi vida espiritual sea quitada, sea restaurada, que mis vestiduras sean blancas delante de ti, Señor. Oh Santo Dios, oh Santo Dios. Dile: Señor, yo entrego mi casa, gobierna mi vida, gobierna mi caminar delante de ti, Señor. Yo quiero conocerte, no como el Dios de la Biblia, porque aquí el Señor me está mostrando personas que conocen al Dios de la Biblia, pero no conocen al Dios vivo. Dios es vivo, Dios es real, Dios habla a sus hijos. Oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Santo Dios, oh Santo Dios. Y el Señor me muestra puertas abiertas, puertas que están abiertas. Y no precisamente puertas que agraden al Señor. Esas son puertas que han sido abiertas por el pecado. Dile al Señor que tú quieres cerrar toda puerta que tú has abierto para que el enemigo entre por ellas. Señor, cierra toda puerta por la que el enemigo ha entrado a mi casa, ha entrado a mi vida. Santo Dios, Señor, ayúdame a permanecer en ti. Dile al Señor, esa es una palabra que el Señor está dando en este momento para alguien, y tú debes recibirla, porque son tiempos de refrigerio, tiempos de oportunidad, tiempos de restauración. El Señor quiere que tú renueves su pacto. El Señor quiere que tú renueves su pacto con Él. ¿Y cuál es el pacto? A vivir en santidad, en obediencia, en reverencia a Él, en el temor al Señor. Ese es el pacto, hacer una nueva criatura, no dejar que el viejo hombre renazca en ti. Hay quienes han dejado renacer ese viejo hombre, que lo han dejado revivir. Hoy el Señor quiere que tú vuelvas a ser redimido, que renuncies, que deseches
esa condición de pecado de tu vida, que no te burles de Dios. No te burles, no tomes las cosas del Señor en juego. No tomes las cosas del Señor en juego. No creas que ser hijo de Dios es una moda, es un estilo de vida. Y como es un estilo de vida, yo debo permanecer en ese estilo. Oh Santo Dios, oh Santo Dios. Y el Señor me dice que te recuerde a ti, mujer. Y tú sabes, que te recuerdes lo último que Él te dijo a ti, oh Sarabashere, lo que Él te dijo a ti, lo último que Él te dijo a ti, el Señor te dice que lo recuerdes, que no lo olvides. Yo llevé a ti una mujer para que te hablase. Y tú lo has olvidado, dice el Señor. No te olvides de tu compromiso conmigo, dice el Señor. No te olvides de tu compromiso conmigo, dice el Señor. Oh Santo eres tú, Padre. Oh Santo eres tú, Señor. Y el Señor me está mostrando personas que han roto compromisos con el Señor. Personas que se comprometieron con Dios en muchas cosas y de muchas maneras. El Señor dice que Él ha tomado cada promesa y la tiene escrita. Y hoy te recuerda esos compromisos que tú has hecho con el Señor. Hoy te recuerda el Señor esos compromisos que tú has hecho con el Señor. Y el Señor dice que cumplas los compromisos en los cuales tú has acordado con el Señor. Esos compromisos que tú has acordado con el Señor. Cumple los compromisos que tú has acordado con el Señor. Oh Santo eres tú, Señor. Oh Santo eres tú, Señor. Porque el Hijo permanece, dice el Señor. El Hijo permanece en sus promesas. El Hijo permanece en sus palabras. El Hijo permanece en su pacto con el Señor. ¿Qué has pactado con el Señor? Hoy el Señor te recuerda que sus pactos son para siempre. Lo que tú has prometido delante del Señor no lo puedes invalidar ni siquiera tú mismo. Tú te comprometiste, tú debes cumplir, dice el Señor. Lo que has prometido lo debes cumplir, dice el Señor. Oh Santo Dios, no puedes sacar como excusa, Señor, es que tengo temor, Señor, es que no ha sido posible, es que mi trabajo, es que el tiempo. No hay excusa para invalidar los pactos que se hacen delante del Señor. Hoy el Señor te está diciendo que cumple lo que has prometido al Señor. Así que, hermanos, el Señor es claro en todo lo que Él dice. El Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Y lo que el Señor ha dicho no es para que tú lo tomes en chanza. Es para que tú recapacites. Lo que el Señor ha dicho es oportunidad de vida eterna. Cada día es una oportunidad y no me cansaré de decirlo. Y ese es mi lema. Y voy a autenticar esta frase. El Señor cada día nos da oportunidad para empezar de nuevo. ¿Cuánto tiempo nos queda? No sabemos. Esté a cuentas con Dios para que el Señor lo pueda librar, para que el Señor lo pueda guardar bajo su manto, bajo sus alas, porque solo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo el que habita bajo el abrigo. ¿Y cómo yo puedo habitar bajo el abrigo del Altísimo? Cumpliendo su palabra, siendo fiel al Señor, siendo genuino, viviendo en espíritu y en verdad. Porque el Señor está cansado, hermanos. El Señor está cansado de tanta hipocresía y tanta religiosidad.
El Señor está cansado de la rutina. Por eso el Señor nos sacó de las congregaciones. Porque en este tiempo es donde estamos siendo probados. ¿Quién eres tú? Tú dijiste que era pastora. Bueno, tú eres pastor. Pastoree sus ovejas. Predique. Predique en medio de la adversidad. Predique en medio de la dificultad. ¿Tú eres un evangelista? Entonces gana las almas para Cristo. ¿Qué estás esperando? ¿Tener un púlpito? ¿Tener un estadio lleno de personas? ¿Estás esperando ir a las naciones porque el Señor te dijo vas a ir a las naciones? ¿Y pensaste que ir a las naciones era que ibas a viajar? Ir a las naciones es a través de toda esta situación. Aquí estamos yendo a las naciones. Tú dijiste que eras maestra de la palabra, un maestro. ¿Qué estás haciendo? Tú dijiste que eras apóstol, que eras profeta. Entonces que se vea que esos ministerios vienen de Dios y no del hombre y no de las emociones. Que se vea el resultado. Que se vea el respaldo de Dios en lo que haces. Que se vea el mover de Dios en lo que haces. Que se vea el testimonio, no porque tú lo das, sino porque otros lo están dando por ti. Porque otros están diciendo que el Señor les habló a través de ti, que el Señor te usó a ti, que el Señor te llevó a ti. Deja de colocar excusas. Deja de vivir un espíritu, una vida espiritual tan liviana. Una vida espiritual amañada a tus formas, a tus argumentos, a tus maneras. Porque en las cosas del Señor, el único que gobierna es Dios. No es que yo vivo mi evangelio a mi manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Porque si sigues viviendo el evangelio a tu manera, el infierno te espera. Y no te estoy mandando para el infierno. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque la fidelidad del Señor es tan grande, que Él nos da tiempo. Nos da tiempo. Nos guarda, nos libra en medio de todo y nos da la provisión en medio de todo, hermanos. Pero la desobediencia está ligada al corazón del ser humano. La desobediencia es la que trae consecuencias. Porque la desobediencia me trae pecado. Y el pecado trae temor. No me he salido del tema. Para que usted piense, bueno, y la pastora no estaba hablando del temor y por qué está hablando ahora de la desobediencia. No me he salido. Estamos en el mismo tema. Porque todo conduce. La vida espiritual es un hilo donde se van tejiendo muchas cosas, hermanos. Y la pregunta es usted, ¿cómo está tejiendo su vida? ¿Con los hilos de Dios o con los hilos del diablo? ¿Con qué hilos estás tejiendo tu vida espiritual, hermano? Oh Santo Señor Jesús, poderoso eres tu Rey de Gloria. Poderoso eres tú, Dios. Yo quiero leer allí en el Salmo 55, versículo 4 al 5. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. David en angustia, en opresión. El corazón de muchas personas está en ese momento dolorido, afligido. Muchas personas temen a la muerte. Muchas personas temen aún dormir porque
Tienen temor de que no puedan amanecer con vida. Muchas personas han querido tener el control sobre esta situación y me llamaba tanto la atención que aún las personas que tienen capacidad económica querían comprar respiradores para tener el control sobre la situación, creyendo que si de pronto llegase el coronavirus a tocarlos, ellos pudieran tener en sus propias casas sus propios respiradores y garantizar sus vidas. Pero, oh sorpresa, cuando se dieron cuenta de que estaban agotados y que no pudieron comprar los respiradores, porque ellos pensaron que el poder de la vida y de la muerte estaba en su dinero. Y una vez más, el Señor nos enseña que el poder de la vida y la muerte están en Dios. El poder de la vida y de la muerte están en Dios. Tanto la vida natural como la vida espiritual. Ese poder solo lo tiene Dios. Mi pregunta para ti, ya cerrando: ¿cuál es el temor que está reinando en tu vida? ¿El temor a Dios o el temor del pecado? ¿Cuál es el temor? ¿Te sientes como Job quizás, que perdió sus posesiones, su familia, su salud, su esposa, sus amigos? Hoy el Señor te dice: yo soy contigo y yo hago cosas nuevas y haré brotar ríos en el desierto, dice el Señor. Yo haré brotar ríos en los sequedales. Pero también dice el Señor: yo seduciré tu corazón y te llevaré al desierto, y allí te hablaré y tú estarás dispuesto. El Señor nos lleva al desierto. Y en medio del desierto, el propósito de Dios no es que tú mueras. El propósito de Dios es que tú salgas con vida del desierto. Pero que no salgas de cualquier manera, sino que salgas fortalecido del desierto, empoderado, lleno de su presencia. El propósito del desierto es que tú vivas la palabra. ¿Ya la conoces? ¿Ya tienes la palabra en tu mente y en tu corazón? ¡Qué bien! Qué bueno es poder recitar los versículos de memoria. Qué bueno es poder recitar la palabra de memoria. Pero para que esa palabra sea viva y eficaz, no solamente es recitarla, es vivirla. Es vivirla, hermanos. Hoy yo los invito para que vivan la palabra. Hoy yo los invito para que cada versículo que usted ha aprendido lo viva. Entre más conocemos de Dios, más nos será demandado. Entre más palabra prediquemos, más nos será demandado. Entre más conocimiento tengamos de Dios, más nos será demandado, hermanos. Tú ya conoces del Señor, ya conoces. Y el Señor hace demanda sobre el conocimiento de su palabra y del conocimiento de lo que representa Él. Así que, hermanos, es necesario que renunciemos, que tú renuncies a todo lo que te aparta de Dios, a todo lo que te aleja de Dios. Renuncia en el nombre de Jesús. Renuncia y di: yo no soy esclavo. Yo no soy esclavo de temor. Yo no soy esclavo
de ningún espíritu inmundo. Yo no soy esclavo de ningún dardo de fuego que el maligno pueda lanzar sobre mi vida. Así que vamos a orar ya para terminar, dándole gracias a Dios. Yo espero que usted se haya dejado tocar por el Espíritu Santo de Dios. Yo espero que usted haya renunciado a la esclavitud del pecado, la esclavitud del temor, la esclavitud que lo lleva a la condenación eterna. Yo espero que usted en este tiempo se haya puesto a cuentas con el Señor y que a partir de este instante su vida sea diferente y que usted se empodere y que usted haga parte activa de la operación Éxodo, que usted se comprometa con Dios, no conmigo, no con este ministerio, que usted se comprometa con Dios. Aquí usted va a invitar a un amigo para que se conecte mañana y escuche la introducción a la operación Éxodo. Y que esa persona se conecte cada día a las 7 de la noche para escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gloria, te damos alabanza por este tiempo, Señor. Gracias porque tu mano, Señor, nos sustenta, porque tu Espíritu nos vivifica, Padre. Hoy hemos reconocido, hemos declarado y establecido en nuestras vidas, Señor, que no somos esclavos del temor, que no somos esclavos del pecado, Señor, que tú nos redimiste, Padre, que tú nos sacaste de toda condenación de muerte, Padre. Eres tú quien nos libra, Señor. Por eso en esta hora coloco cada familia de este ministerio en tus manos, Padre, para que seas tú obrando. Coloco cada familia, Señor, de cada país, oh Santo Dios, cada gobierno, cada presidente delante de ti, que sea tu sabiduría sobre ellos, Señor, que invalides toda obra de las tinieblas, toda obra de Satanás sobre sus vidas. En esta hora, en el nombre de Jesús, se bloquea, Señor, toda imposición satánica, Señor. Todo lo que el enemigo está queriendo traer, tu espíritu de confusión, de desesperación, todo espíritu, Señor, de inmundicia que el enemigo ha querido traer en estos tiempos, oh Santo Dios. Hoy declaro, Señor, bajo el poder de tu palabra, Señor, que este es un tiempo, Señor, donde tú estás renovando tu pacto, Señor, con el mundo. Oh Santo Dios, yo declaro, Señor, tu fluir. Yo declaro, Señor, que cada persona es sensible a tu palabra, que cada persona es sensible, Señor, a lo que tú has establecido para sus vidas, Señor. Yo declaro, Señor, que se activan los sentidos espirituales de cada persona, Señor. Todo corazón endurecido, Señor, tú lo volverás un corazón de carne en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Santo Dios, yo declaro, Señor, que todos los que se habían apartado regresan a ti, Señor. Todos los que se habían alejado de ti, Señor, son seducidos y atraídos, Señor, a tu presencia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos estamos, Señor. Bendigo a cada uno de los hermanos que se conectaron y aún los que se van a conectar. Que el Señor esté con ustedes, que la paz de Cristo gobierne la mente y sus vidas. Bendiciones, un beso, un abrazo caluroso, fraternal, en el nombre de Cristo Jesús.